Harold y Alberto, hay una cuestión que es vital. ¿Hasta qué punto las decisiones y las políticas cupulares federales pueden repercutir en niveles tan nuestros como el municipal y el estatal? Sí, mira, pues es muy difícil, digo, primero porque sí se tiene que respetar, digo, el municipio libre, pues es el fundamento, pues, del federalismo mexicano. En ese sentido, pues no se podría, no debería haber un intento de incidir directamente en lo que pasa a nivel municipal. Sí puede haber formas de apoyarlo en cuanto a esquemas de subsidios, de financiamiento de algún tipo de programas, pero pues eso va a depender también de cómo están diseñados. O sea, ya hubo un intento también en el tema de seguridad pública con el Subsemun, el subsidio para la seguridad pública a nivel municipal. Pero pues fue un fracaso porque no se diseñaron bien las reglas de operación, estuvo muy mal manejado. Pero bueno, ese tipo de cosas, cuando son de diseño, se pueden resolver si realmente hay intención de que eso funcione. Pero pues más allá de eso, si no hay un programa de este tipo, difícilmente va a lograr incidir hasta ahí. Mira, Marco, hay ciertos temas que sí son temas que, digamos, abarcan a todo el país, ¿no? Podríamos suponer a lo mejor la reforma energética como uno de ellos, ¿no? Que es un tema que el gobierno federal es el que debía de estar involucrado, que así fue, ¿no? O a lo mejor la reforma fiscal, porque es importante que todo el país contribuya para las finanzas del país y ahí puede haber una redistribución, ¿no? Pero hay otros temas que yo creo que el presidente, aquí con su decálogo, los está tocando y no creo que debería venir realmente la política desde nivel federal. Un punto, la cuestión de cultura. Crear una Secretaría de Cultura me parece un absurdo de aumentar la burocracia a ese nivel. Imagínate, habla de un decálogo de austeridad y por otro lado dice que va a crear una Secretaría de Cultura, ¿no? Yo creo que la cultura sí debe ser apoyada a nivel federal, pero no vía una secretaría. Más bien poder dar los recursos o los incentivos para que a nivel estatal y a nivel municipal se desarrollen los programas culturales de acuerdo, ahora sí que a la idiosincrasia de cada zona del país, ¿no? Entonces pensar que va a haber una política amplia federal en ese aspecto, a mí me da un terror, y creo que no le auguro mucha vida a esta Secretaría de la Cultura, más allá de engrosar la burocracia federal. En el caso, voy a hablar de otro instrumento. Está anunciando un instrumento para crear un fondo de 50,000 millones de pesos para transformar físicamente los edificios escolares. Otro fondo para impulsar a pequeñas y medianas empresas. Y un fondo que suena hasta con el nombre algo así como Fondo E o certificados E para la cuestión energética. ¿Cuál es tu impresión de esto, Alberto? Pues mira, la parte de mejora de la infraestructura de las escuelas, pues yo creo que es fundamental. De hecho, es un poco las protestas que han estado haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, porque decían, bueno, ¿cómo nos van a evaluar a nosotros, y asumiendo que estamos en la misma circunstancia que otros? Es decir, en el caso de Oaxaca, y bueno, no es el único, aquí en Jalisco también hay así, hay escuelas donde el aula pues es un árbol que da sombra, y eso si tienen la ventaja que tenga un árbol que les pueda dar sombra y sentarse ahí a la sombra. Entonces, digo, aquí mismo, Zapopan, para no irnos tan lejos, todavía hay varias escuelas que son provisionales, que pusieron camiones ya desechados, les pusieron ladrillos en vez de llantas, y esas son las aulas. Es decir, de que se necesita mejorar la infraestructura, yo creo que sí hay que hacerlo. O sea, y vuelvo otra vez, el tema es cómo se va a manejar esto, las reglas de operación. El tema pues también del impulso de las microempresas, pues ojalá, digo, pues de hecho son las que le dan el empleo a, pues, gran parte. Pues si no recuerdo si era el 90 o 99% de la población, o sea, y cuando todos los diseños que se han estado haciendo, las reformas estructurales y demás, se pensaron en las grandes macroempresas, perdón, que pues le dan empleo a no más del 5% de la población. Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. Y esta otra cuestión energética, pues habrá que ver también de qué manera se está pensando. O sea, porque esta cuestión ha sido también, el manejo ha estado muy extraño.
Y bueno, desde la teoría de las políticas públicas, si algo está raro, lo más probable es que esté diseñado para beneficiar a quienes no deberían beneficiarse. Entonces, bueno, vamos a ver a qué le está apostando. Harold, el público opina, el público participa y escojo de lo que ha llegado un punto de vista. Mira, doña Claudia dice lo siguiente: miren, con que el presidente Peña adoptara tres decisiones, con eso el país cambiaría totalmente. Una, acabar con la impunidad. Dos, que dejen de robar. Y tres, que parta la burocracia a la mitad. Bueno, indudablemente. Vamos a interpretar que es disminuir al 50%, no que la... Exactamente, sí, que baje el número de burócratas que haya a nivel federal. Bueno, vamos viendo el primero, ¿no? El combate a la corrupción, que me parece muy interesante. También Peña Nieto trae un mal porcentaje, si lo queremos ver en términos de béisbol, ¿verdad? Viene con muy mal porcentaje. Hay que recordar que Peña Nieto, desde que antes de que entrara, estaba considerando en desaparecer la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública se fortaleció muchísimo, o de alguna manera un poco más, en los dos gobiernos anteriores, en el de Fox y en el de Calderón. Y era como la rama que se iba a encargar del combate a la corrupción. Peña Nieto tenía la idea de desaparecerla. Pasa lo de la Casa Blanca y bueno, y le tiene que dar vida nueva a esta secretaría y por eso es positivo. Pero al final de cuentas la intención de ellos siempre ha sido quitar órganos de control que nos ayuden a disminuir y a tener este Estado de Derecho que es el que está pidiendo la señora Olga, ¿no? Entonces, nuevamente, está en el decálogo, pero faltan esos comos, y creo que el presidente ha sido sumamente ambiguo en decirnos los comos, ¿no? El otro tema, el quitar la burocracia, bueno, el 50 creo que es bastante, ¿no? En términos internacionales, la burocracia de México, si bien no es de las mayores, hay países que tienen mucho más personal, sí hay una disparidad y hay grupos que están muy privilegiados, como ahorita lo decíamos, ¿no? La Cámara de Diputados con sus salarios, el Legislativo definitivamente con altos salarios. Entonces, yo creo que nos podemos quedar con los que estamos, ¿ok?, que empiecen a trabajar más, pero sí disminuyendo esos sueldos ayudaría a pensar que se está repartiendo mejor la riqueza en el país, ¿no? Y no estamos fomentando grupos privilegiados. Eso tampoco se ve en el presidente en su paquete de austeridad, ¿no? Que lo pueda sugerir. ¿Y cuál era el tercer punto? Que dejen de robar. Que dejen de robar. Bueno, nuevamente ese tiene que ver con los controles internos, ¿no? Allí, nada más para la señora Olga, si le interesa, hay un documento muy interesante de la Secretaría de la Auditoría Superior de la Federación, donde hace un análisis de todos los controles internos a nivel federal, y bueno, todos salieron casi reprobados, pero así, bajísimos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos salió muy baja en sus controles internos, ¿no? Yo creo que, y concuerdo con la señora Olga, que si el presidente se hubiera enfocado nada más en una política muy fuerte anticorrupción para los últimos 3 años de su gobierno, podríamos esperar que México empezara a andar en un rumbo de país moderno, transparente y que rinde cuentas. Alberto Vallardo y Teso, ayer fue anunciada una nueva faceta de la administración pública próxima en Guadalajara y de otras metropolitanas a partir del día 1 de octubre. La voz, bueno, pues hay que decirlo, fue de Enrique Alfaro. Estoy trayendo esto a la mesa a propósito del adelgazamiento de la burocracia. Él simplifica el organigrama, mete algunos controles y sobre todo dice, vamos a hacer las cosas distintas. Ese tipo de medidas en el nivel, otra vez, fijación mental, municipal nuestro, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué significado tiene, Alberto Vallardo? Mira, pues sí puede ser que contribuya a mejorar la eficiencia de esto. Digo, no es la primera de estas cuestiones que se hay. A mí me tocó ver de cerca lo que se estuvo haciendo en Medellín, donde justamente hicieron una reestructuración también de la administración municipal. Es un poco distinto, digo, en Colombia lo municipal es mucho más importante que la gubernatura incluso.
pero porque es una república centralista, es muy distinto a México en ese sentido, pero la propuesta era muy interesante, porque lo que ellos decían, en vez de que tuviera que estar agendando el presidente municipal reuniones con alrededor de 30 secretarios que tenía, lo que hicieron fue agrupar temáticamente, y ahí no, lo que hicieron fue nombrar vicealcaldes, y los vicealcaldes eran los que tenían el control de las áreas temáticas. Entonces las reuniones las tenía las decisiones se tomaban ahí en esos niveles, y ya cuando se necesitaba cosas de más a profundidad, pues él tenía, en realidad el alcalde tenía que tener trato con básicamente 6 vicealcaldes solamente. Entonces sí, eso agilizaba mucho por lo menos la toma de decisiones, y se ayudaba también, al menos en Medellín estaba funcionando, a coordinar esfuerzos de distintas dependencias que tenían alguna relación. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en una misma dependencia estaba la educación con la de juventud y deporte y la de cultura. Entonces bueno, ahí se podían coordinar todas estas acciones. Entonces bueno, yo pues me parece en ese sentido pues un buen intento. Pues vamos dándole el beneficio de la duda. Bueno, es un volado que está haciendo, yo creo que el movimiento ciudadano en querer reestructurarlo a nivel zona metropolitana. Esperemos que sí, me parece también interesante. Yo creo que el hecho de tener coordinaciones disminuye todos estos puestos altos que tenían salarios que rondaban los 100,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, ya de entrada hay una reducción. Entonces, podemos suponer que eso es positivo. Aquí lo importante es que las coordinaciones realmente, como dice su palabra, se coordinen con, las direcciones para poder resolver los problemas que enfrentamos los ciudadanos en el día al día, ¿no? Ese va a ser el reto, esperemos que les funcione. También dicen que se están reduciendo el sueldo, me parece una medida, un ejemplo a seguir. Yo creo que pudieron haberlo hecho un poquito más, pero bueno, al menos son señales que no habíamos visto y que de alguna manera era lo que mucha gente estaba solicitando, ¿no? Harold y Alberto, una pregunta. Se está insistiendo mucho, ustedes que son estudiosos de la administración pública, en separar lo político de lo administrativo ejecutivo. Y hay una figura por ahí, pongámosle nombre, el gerente o la administración de la ciudad. Díganle en el funcionamiento de la burocracia qué impacto, qué significado puede tener esto. Vamos a una pausa.